Hola amigos. Sufrir desmayos inexplicables, dolores de cabeza súbitos, falta de aire, sensación de rigidez en el cuerpo. Todos estos, aunque no parezca, pueden ser síntomas de una epilepsia. Hoy tenemos con nosotros el orgullo de tener a una gran cantante. Aprendí a escuchar música criolla con ella. Es muy conocida y hace tiempo que no la vemos en directo regalándonos su arte. Quisiera darle la bienvenida a la señora Edith Barr. Adelante, por favor. Gracias. Angustiés. Muchísimas gracias. Gracias. Señora Edith, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir un poquito estas cosas que le han estado preocupando desde hace un montón de tiempo. Así es. ¿Nos podría así contar brevemente cuál sería su consulta, por favor? Que desde muy pequeña, bueno, mi madre tuvo un accidente a los 7 meses de embarazo y se cayó y ahí nací yo, con el cordón, por supuesto, anudado al cuello, y ahí en esa época la atendían las comadronas. Claro, las parteras. Las parteras de la señora Manuela, cómo me acuerdo de ella, porque nos trajo a todos los hermanos al mundo. Y era ¿no? en casa, además, ¿no? En casa. En casa. Y bueno, vino ella, pues la llamaron, vino corriendo y la salvó, me salvó a mí, la salvó a mi madre, ¿no? Pero a partir de eso, todo bien. Creo que tuve algunos desmayos durante mi niñez, que no sabíamos qué era, pero hasta que un día, pues ya me caí feo, sobre todo después de recibir una gran emoción, ¿no? Y se golpeó, o sea, se desmayó y ¡plum! Eso provocó, bueno, llego a mi casa contenta, mi mamá me dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Ay, mamá, me aplaudieron mucho, qué bonito, fue precioso. ¿Tienes hambre? Sí. Entonces, ¿qué quieres comer? Voy a prepararme algo. Cuando ella voltea, me encuentra tirada en el piso desmayada. Ese fue el primer episodio. El primer episodio. A partir de ahí se comenzó a hacer estudios, algunas cosas y todo. No todavía. ¿Ya? No pensaba que era la emoción de lo que había pasado, pero no, después ya con el tiempo me comenzaba a dar más seguido. Cuando ya me pasaba seguido, ya mi esposo me llevaba al médico y me hicieron un electroencefalograma y todo. ¿Y cuál fue el diagnóstico en esa oportunidad? Sí, que es una epilepsia mínima, le llaman disritmia cerebral, pero... Disritmia cerebral, perfecto, y con ese diagnóstico nos vamos a quedar. Pero por favor, señora Edith, quisiera ver si me podría acompañar al tubo para ver algunos datos que tenemos aquí. Muchas gracias. El tubo de la verdad llega gracias a Bisolvón. Mirando para acá. Muy bien, muchísimas gracias. Yo la acompaño. Perfecto, señora Edith. A ver, en este caso, para analizar, estudiar, discutir estos datos, tenemos con nosotros a un gran amigo mío, gran amigo, extraordinario neurólogo de la Clínica Angloamericana, don Martín Gavidia. Adelante, Martín, ¿cómo estás? Disculpe un segundito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos, Martín. Y Gracias quisiéramos a ti ver por la acá invitación. los datos que nos entrega nuestro tubo de la verdad. Adelante, por favor. A ver, mil disculpas, señora, pero vamos a decir las cosas así. Está Ok. muy bien. Edad 76 años, diagnósticos. Tiene un diagnóstico de disritmia, epilepsia, tiempo de enfermedad. Vamos a analizar primero todos y después los iremos desmenuzando poco a poco. 54 años desde que tiene estos problemas. Otras enfermedades asociadas probablemente: colon irritable, depresión, hipertensión, dosis diaria de medicamentos que toma, 14 pastillas diarias, y pastillas, no solamente eso, esto no son 14 pastillas antidepresivas, sino son 14 pastillas además de antidepresivos, y el riesgo básicamente sedentarismo, depresión. Coméntanos un poco, Martín, con su permiso, señor Sí, Edith, por favor. claro que sí. En primer lugar,
Ya, vamos a quedarnos acá, en el diagnóstico. ¿Qué me puedes decir de este diagnóstico? Porque creo que acá sí tenemos para darle muchísima información a usted, señora, padre de familia, porque este diagnóstico que vamos a ver, el doctor Gavidia nos va a explicar de qué se trata. Muchas gracias. La disritmia cerebral es una condición que fue acuñada, o un término que fue usado hace muchos años, alrededor de la década del 60, para definir aquellas personas que tenían alguna alteración de la conducta, algún desmayo, y en el electroencefalograma se encontraban anomalías del trazado electroencefalográfico sin que la persona tuviera franca epilepsia o crisis convulsivas. Y luego vamos a ver el riesgo, pero para esto quisiéramos explicarles a nuestros amigos en qué consiste un trastorno eléctrico, una epilepsia o un foco epileptógeno. ¿Te parece, Excelente. Martín? Señor Edith, ¿nos acompaña, por favor? Muy bien. A ver, explícanos, Martín, porque yo también, o sea, me cuesta mucho trabajo entender qué es una epilepsia, cómo es un foco epileptógeno, qué Perfecto. es lo que pasa en nuestro cerebro y cuáles son las manifestaciones clínicas de esto. Excelente. Hay que de repente entender primero que toda la actividad, todas las habilidades, el pensar, el caminar, el razonar, todo parte de conexiones a nivel cerebral. Se basa en conexiones de tipo eléctricas y conexiones químicas. Es energía química que se transforma en energía eléctrica. Excelente. Y eso ya es química, ¿no es Así cierto? es, Ya. así es. Ahora, eso tiene un orden en el cerebro, todo eso está organizado. En las crisis epilépticas o las crisis convulsivas, lo que sucede es que ese orden se altera y de repente en un punto determinado se comienza a originar una chispa anormal de la corriente. Entonces, esa chispa puede ser focalizada a una sola zona del cerebro, de la corteza cerebral, y en cuyo caso me va a dar manifestaciones exactamente de esa zona. Y básicamente porque este foquito, este impulso eléctrico está activando una zona. Una zona, exacto. Y esa zona se manifiesta con algún síntoma o signo de nuestro cuerpo. Correcto. Ahora, esas son las crisis focales cuando una sola zona se activa. Pero las crisis pueden ser también generalizadas cuando toda la corriente se altera. Es como si comenzara con una chispa y fuera un relámpago en toda la corteza cerebral. Entonces, esto se acompaña ya de una crisis generalizada, la más conocida, aquella en la que el paciente se sacude, tiene movimientos de las 4 extremidades, pierde la conciencia, relaja Esfínteres, ¿no es claro. cierto? Se muerde la lengua y cuando despierta está totalmente confuso, no puede sostenerse, no puede caminar. Entonces, ahí ya hablamos de una crisis que se denominan crisis generalizada. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Oh, qué lindo. Siempre he querido decir esto. Unas flores para la flor morena de la canción. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señora Edith. Muchísimas gracias, Martín. Amigos, muchísimas gracias. Regresamos enseguida. Muy amable. Denise Divos nos confiesa la enfermedad que la privó de seguir la vocación de su vida. Todo lo que tenía que ver con mover o flexionar la muñeca, yo en ese entonces estudiaba para ser concertista de piano, me producía un dolor espantoso. Años de preparación, estudio y entrenamiento, neutralizado por el síndrome del túnel carpiano. Y el piano clásico pasó a ser mi amor, ahora yo solamente veo a otras personas tocar, pero ya no lo puedo hacer. Ya volvemos.